En esta parte del programa vamos a saludar en Ciudad de México a Hernán Gómez Bruera, profesor e investigador del Instituto Mora, analista político internacional, especialista en América Latina. Muchas gracias, señor Gómez, por estar con nosotros. Quiero empezar preguntándole, yo soy mexicana, entiendo el término pejefobia, pero si me puede ayudar a explicarle al resto del auditorio de las Américas de NTN 24, ¿qué es la pejefobia y si en verdad existe esa fobia? Gracias, Joely. La pejefobia existe, es un miedo irracional e infundado de una buena parte de los sectores de la clase política mexicana, del empresariado, de los intelectuales, de los periodistas, de la clase media, de los usuarios de redes sociales, de gente que tiene una suerte de miedo irracional a López Obrador. Y digo que es irracional porque, si bien muchas críticas que se le pueden hacer a Andrés Manuel López Obrador, quien es en este momento el puntero en las encuestas con más del 40% de la intención de voto, son justificadas y se vale criticar, como yo he dicho, digamos, a este candidato como a cualquier otro. Lo que vemos es que muchas de las críticas no tienen un sustento racional y no tienen otro sustento que el origen social de Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que es una persona que viene del sur del país, que tiene un acento muy marcado, él es de Tabasco, que se expresa muchas veces con usos populares cuando habla, eh, y es un odio visceral, es algo que viene de las tripas, de un lugar profundo y escondido, y que muchos de los que padecen, digamos, de pejefobia no estarían dispuestos jamás a aceptar, evidentemente, que tienen este problema. Pero es un hecho real que se ha acentuado, digamos, en cada una de las campañas electorales en las que López Obrador ha sido candidato y que preocupa no necesariamente por la crítica a López Obrador como persona, sino porque es una crítica que va dirigida a lo que López Obrador representa. Si ustedes leen algunas de las columnas que escriben algunos periodistas o intelectuales en México, hay una crítica a los seguidores de López Obrador como si fueran una masa de gente irracional que no piensa, utilizan expresiones ofensivas, se refieren a ellos como una cadena de iletrados, como una masa, digamos, una feligresía irracional, por ejemplo, el término que usó una escritora llamada Isabel Turrent. Y así podríamos seguir con una larga cadena de expresiones que surgen, digamos, para concretar un poco qué significa esto de la pejefobia, de un profundo clasismo y elitismo, que siempre ha estado presente a eso en la iba, sociedad los mexicana. mexicanos son clasistas, racistas, sobre todo por lo que decías, del origen de Andrés Manuel López Obrador, un tabasqueño, el peje, que es un peje lagarto, un pez que se da en esa zona del país, es de donde deriva el término peje a este candidato. Pero es que los mexicanos son clasistas, racistas contra esas personas de origen humilde, cuando la mayoría de los mexicanos, creo que era el 60%, son pobres. Sin duda, si ustedes ven las encuestas que se han hecho, la encuesta nacional de discriminación que hace CONAPRED y que acaban de hacer la última, ahí se ve que la primera razón de discriminación en México tiene que ver con la clase social de las personas, la segunda tiene que ver con la apariencia física, que muchas veces se asocia también a la clase social, y la tercera con el tono de piel. Es decir, es una constante que vemos en México, y cuando uno escucha expresiones. Cuando uno, por ejemplo, hace tiempo hablaba yo con un empresario que entrevisté, no voy a mencionar su nombre, pero informalmente en la conversación, simplemente después de tener una conversación larga donde discutimos sobre el candidato, sobre López Obrador y los miedos que existen frente a que él sea presidente, después de que lo convencí de que muchos de sus temores eran infundados, terminó reconociendo abiertamente, me dijo, que él no iba a votar por López Obrador porque López Obrador es un naco. No sé si esa palabra se conozca allá en Estados Unidos, pero un naco normalmente es un término muy despectivo, con una connotación racista, clasista. Se usa muchas veces para una persona de origen indígena que intenta asimilarse, digamos, al modo de vida
occidental que intenta ascender socialmente muchas veces, pero es un término muy, muy despectivo. Entonces, decir abiertamente así que no va a votar por él, como mucha gente lo hace simplemente porque es un naco, muestra, digamos, este fenómeno de que les estoy hablando. Ahora, quisiera entrar en detalle con dos temas. La primera, muchos dicen que no votarían por Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque sería tanto como si votaran en su momento por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro en este momento en Venezuela. Hay una política o una campaña de miedo por las reformas estructurales, por su política social. ¿Qué tan cierto, qué tan racional son estos temores de que Andrés Manuel López Obrador puede convertir a México, como en su momento Hugo Chávez, a Venezuela? Totalmente infundadas. Para empezar, porque México y Venezuela son países completamente diferentes, porque el contexto en el que surgió Hugo Chávez no está presente en el México de hoy, porque además son sociedades muy diferentes, sistemas políticos muy diferentes, ni aunque López Obrador quisiera, México permitiría, ni las instituciones mexicanas, mucho más fuertes y sólidas que las venezolanas, permitirían una suerte de Hugo Chávez. Pero además, la trayectoria de Hugo Chávez y la trayectoria de López Obrador son completamente diferentes. Es decir, la trayectoria de Hugo Chávez es alguien que viene, digamos, con una trayectoria de militar, digamos, es un hombre que se creó, es auténticamente un militar. López Obrador ni siquiera hizo el servicio militar. No tienen nada que ver, pero además tampoco en sus planteamientos. Es decir, López Obrador no tiene un programa de nacionalizaciones, siempre ha negado que vaya a nacionalizar o expropiar industrias, no tiene un proyecto de confiscación de la riqueza, no tiene un proyecto socialista como lo tuvo Hugo Chávez en Venezuela, al menos discursivamente, y en cierta forma no se parecen nada a las políticas que Hugo Chávez promovió en el gobierno, y la mejor prueba de esto no son las declaraciones de López Obrador, es la conducta de López Obrador que tuvo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, donde hay datos que se pueden consultar, pero la inversión extranjera directa fue la más alta de México, que México tuvo en los últimos 20 años. Hubo además un manejo sano de las finanzas públicas. Gente, digamos, los populistas suelen gastar irresponsablemente con cargo a la deuda. En el caso de México, la deuda de la Ciudad de México, digamos, no hubo un manejo muy responsable, al grado que Moody's elevó la calificación de la deuda mexicana de la Ciudad de México a AAA. Es decir, cuando uno ve los hechos, se da cuenta que estas comparaciones son totalmente infundadas. Yo me permito recomendarles un artículo que escribí en la edición en español del New York Times en español, valga la redundancia, donde el título es AMLO más cerca de Lula y lejos de Chávez. Y ahí ustedes pueden encontrar, tú y tu auditorio pueden encontrar más, un análisis más profundo aún sobre las diferencias que existen entre López Obrador y Hugo Chávez, que son abismales. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en este momento hay una noticia relevante en México, está en contra de la construcción del nuevo aeropuerto, pero, por ejemplo, la calificadora Goldman Sachs divulgó un estudio que se titula México frente a 100 días de incertidumbre y potencial drama, y asegura que los inversionistas no han sobrereaccionado justamente por este miedo con falta de sustento a Andrés Manuel López Obrador. Tampoco le dan mucho sustento a un shock económico inicial si es que Andrés Manuel gana las elecciones. Es decir, como bien mencionabas, hay un cierto miedo irracional por una posible devaluación, por falta de inversión extranjera directa, por falta de generación de empleos, por una obstrucción entre el comercio entre México y Estados Unidos. A ver, el tema del aeropuerto se ha discutido mucho en las últimas semanas en México. López Obrador, sobre todo, lo que ha cuestionado es el tema de los contratos. Es decir, México viene de una administración, la del presidente Enrique Peña Nieto, plagada de casos de corrupción. Al segundo año de la administración de Enrique Peña Nieto se descubrió el famoso escándalo de la Casa Blanca, una casa carísima que había sido construida por una constructora con la que el gobierno tenía, digamos, una relación. Entonces es muy probable que hubiera sido un acto de corrupción.
Y lo natural, lo que esperaría cualquier mexicano es que el nuevo gobierno revise los contratos que sean utilizados. López Obrador llamó un diálogo al sector privado. Lo que ha dicho es que no va a imponer que no va a cancelar el proyecto de forma unilateral y que en cualquier caso todo se va a hacer en el marco de la ley. Es decir, si el proyecto tuviera que cancelarse y hacerse en otro lugar, se hará en consulta con los empresarios que han invertido recursos en esto y obviamente se les compensaría conforme a la ley vigente. Hay que decir también que él y su equipo han hecho un estudio técnico sobre el tema del nuevo aeropuerto. Lo que plantean es que el suelo de Texcoco, donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, se está hundiendo y que eso generaría costos muy altos de manutención de este espacio. Y pues con los recursos públicos de los mexicanos, lo que él dice es que sería mejor habilitar un segundo aeropuerto donde ya se encuentra una base militar en Santa Lucía y mantener el aeropuerto actual de la Ciudad de México y con eso poder cubrir la demanda de vuelos que tiene la Ciudad de México y el área metropolitana. Agradecemos a Hernán Gómez Bruera, profesor e investigador del Instituto Mora, analista político internacional, especialista en América Latina. Gracias por esta explicación tan abundante. Le sugerimos este artículo que usted mencionaba, lo pueden encontrar en la página, en la cuenta de Twitter, @HernánGómezB, con B grande, B alta al final. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.